Muchas gracias. Sí, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al magistrado Santiago Altamirano para platicar de ya 14 años de haber implementado el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Muy buenos días, magistrado, Hola, ¿cómo bienvenido. estás? Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, es No, muy amable. qué gusto tenerla acá y platicar. 14 años ya. Sí, 14 años de implementarse el sistema en el estado de Yucatán. ¿Hacia Tenemos un dónde poco se ha más de direccionado? tiempo con la ley, porque la ley surge a partir del 2005 con una reforma constitucional de la Constitución Federal, pero en el caso de Yucatán iniciamos como sistema y tenemos 14 años, a partir del 2007. O sea, 2 años después Dos se años empezó a después, implementar. efectivamente. Ahora, ¿hacia dónde se ha direccionado esta implementación de justicia? Mira, creo que lo más importante lo radicaría en tres rubros. Voy a ser muy breve por cuestiones de tiempo, yo lo sé. Yo creo que tendríamos que hablar de lo jurisdiccional, que es el trabajo específico del juzgador y del sistema. Okay. El trabajo social y el trabajo de capacitación de quienes están en el sistema. Y todo esto, por supuesto, en beneficio de la sociedad. En el trabajo jurisdiccional hicimos nosotros una revisión y en los primeros 5 años de existencia del sistema, en temas de amparo, que es más o menos quien nos revisaría a nosotros como juzgadores, salimos un 30% a favor y un 30% en contra. Pero de 5 años a la fecha, estamos hablando del 2015 para acá, nosotros ya llevamos un 98% de efectividad con respecto a lo que determinamos. Entonces, esto es en el ámbito jurisdiccional. En el ámbito social, déjame decirte que hemos nosotros estado haciendo acciones como Poder Judicial y también los integrantes del sistema para reforzar las leyes, para que aquello que se piensa que ocurre con los menores de edad, me voy a referir ahorita como menores de edad, en donde se dice que no pasa nada con ellos, se sepa que sí pasa con ellos Tiene algo. consecuencias. Hay Hay consecuencias. sanciones por cometer un delito. Entonces ese trabajo lo hemos hecho de manera constante con una serie de conferencias, talleres, en fin, una serie de acciones que nos permiten a nosotros ir divulgando entre la sociedad esta parte. Ese es en el aspecto social. Ahora bien, en el aspecto académico, lo que se ha logrado en el estado de Yucatán es, además de la fortaleza del conocimiento de los operadores, también, por supuesto, la posibilidad de tener un reconocimiento nacional por tener características acorde a lo que dice la ley, es decir, gente especializada en el sistema. ¿Qué pasa con un adolescente cuando es detenido y lleva este proceso? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno, el adolescente para efectos del derecho penal sería aquel que tuviera 12 años cumplidos a menos de 18. Te lo tengo que aclarar porque finalmente también los menores de 12 pudieran cometer un delito. De hecho, Ok. hemos tenido casos en el estado de Yucatán, contados desde el 2007, pero han existido. Entonces, los adolescentes que son para efectos de lo que estamos nosotros ahora celebrando los 14 años, que son los que dije que están en esa edad que referí, pues pudieran encontrarse en una situación de privación de libertad. Entonces, ellos, si en todo caso fueran encontrados responsables de ese delito, pues se van a quedar en un lugar que hasta este momento se sigue llamando Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Ahí se quedan. ¿Qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? Fíjate, una pregunta muy interesante que siempre genera duda, porque a veces piensa que si una persona, no sé, de 17 años, se le pusiera la sanción, Falta que es uno para que cumpla la mayoría, exacto, ¿no? que falta uno para cumplir la mayoría de edad, la sanción máxima, que son 5 años de edad, pensaría uno que se va al hacer eso. No, ellos se quedan porque recordemos que el sistema lo que tiene es un modelo socioeducativo. Y el modelo socioeducativo lo que busca es precisamente fortalecer al adolescente. La palabra yo creo que conveniente sería reeducarlos. ¿Para ¿Sí? qué? Para que no vuelvan a infringir ningún tipo de norma. ¿Y hay un seguimiento cuando salen de ahí? No, solamente es el tiempo que dura la sanción. Ok. Después de ese tiempo, hemos también de las cosas que se han hecho, recuerdo ahorita ya hace 3 años, iniciamos un programa piloto con el Ministerio de Justicia de Canadá, que es precisamente para que tiene que ver con lo que tú me preguntaste. Después de que terminan, ¿qué pasa? Entonces, este programa piloto que se hizo con el Ministerio de Justicia de Canadá, que se sigue implementando en el Estado, es para cuando terminan el cumplimiento de esa sanción y poder dar un seguimiento. ¿Podríamos decir que tienen más derechos que un adulto? Yo creo que decir que tienen más derechos sería algo incongruente. Yo lo que digo, y lo digo porque así lo dice la norma a partir del 2005, es que a partir de la reforma
lo que ocurrió es que vino un reconocimiento de derechos. Más que una más amplia gama de derechos, hubo un reconocimiento de derechos. O sea, aquellos derechos que tenemos tú y yo y cualquier persona adulta, no los tenían los menores de edad. Hoy ya los tienen. ¿Los tiempos de justicia para un adolescente son diferentes a los de un adulto? Sí, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos para concluir una determinación en ámbito judicial, es decir, desde que investiga el Ministerio Público hasta que se termina en una sentencia, solamente 6 meses. No tenemos más tiempo. Pues esto comparado con la posibilidad que se tiene en el sistema de adultos, pues representa prácticamente un 25% de tiempo. Entonces se reducen demasiado los tiempos, pero es con la finalidad de que se resuelvan los asuntos de adolescentes, porque los tiempos son muy cortos. Ahora, con el tema de la pandemia, también se utilizaron mucho lo que fue la parte de la digitalización. ¿Esto se implementó también en la parte de la justicia para adolescentes? Pues lo voy a decir hasta con orgullo y compasión. Nosotros iniciamos el tema de la utilización de medios que nos autoriza la ley antes que en el ámbito de los adultos. Es decir, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para marzo del año pasado, que tuvimos el inicio de esta pandemia, nosotros ese mismo mes iniciamos el uso de las tecnologías para desahogar audiencias. Entonces nosotros somos no solamente iniciadores en el Estado, sino a nivel nacional también fuimos innovadores en ese sentido. ¿Hay un tiempo máximo, una pena máxima para un adolescente? Te decía hace un momento, la pena máxima ¿Son son 5? 5 años, 5 años. pero va a depender de la edad, porque por ejemplo, para los menores de 16 años sería de 3, y para los menores de 14 la máxima sería de 2. Entonces es una gradualidad que se le da a esa sanción por la edad que tienen. En este momento, ¿qué hace falta? ¿Hacia dónde redireccionar o mover? ¿O qué hay que cumplir? ¿O qué es lo que sigue para este sistema? Mira, te decía también que se están cumpliendo 5 años de una ley nacional, fuera del aire te comentaba, y esta ley nacional vino a homologar todas las disposiciones que existían de manera estatal en los estados y que hoy a través de la ley nacional tenemos homologado todo un proceso. ¿Qué es lo que creo que hace falta? Pues yo creo que la aplicación completa de la ley. Me vas a decir, bueno, entonces no se está aplicando completamente. Hay un apartado, que es el título 5 de la ley nacional, en donde se habla una serie de cosas que no se toman en cuenta y no se consideran en el caso de los adultos, que es lo relacionado con la prevención y lo relacionado con las ACs, ONGs y las instituciones del Estado. Entonces, este apartado relacionado con la prevención es un tema que se ha ido rezagando derivado del volumen y la proporción de elementos, tanto, vamos a decir, en insumos como en personal, que se tiene en cada estado y que no se ha podido concretar este título. Entonces yo creo que lo que hace falta es concretar el cumplimiento de toda la norma. En Yucatán, los casos de adolescentes que se ven involucrados en algún proceso como este, ¿va aumentando, va disminuyendo? ¿Cómo va? Nos hemos mantenido a pesar de la pandemia, que pareciera ser un elemento que va a generar un mayor volumen cada determinado tiempo. No, se ha mantenido el mismo volumen y el crecimiento es el mismo crecimiento que ha tenido a lo largo de tiempo de existencia desde el 2007. Estos cambios que se han estado dando tienen que ver también en el proceso antes de la detención y en varias etapas del proceso. Por supuesto, porque muchas veces el desconocimiento de qué es lo que se debe hacer desde que detienes a un menor de edad genera una serie de situaciones que provocan que pueda considerarse un tema de impunidad. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Si hay una persona de un municipio, y no lo digo porque sea municipio, sino de un municipio, tenemos policías municipales, que desconozca qué hacer con una persona menor de 12 años cuando la detiene, pues esto te puede generar un conflicto y un conflicto jurídico, no solamente un conflicto social, sino un conflicto jurídico. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tú lo estás deteniendo al momento de cometer ese hecho, ese delito, y ahí puede haber gente. Entonces, si tú lo dejas en libertad, pues se te va a convertir en un conflicto social. Y si no cumples con la formalidad a la hora de tenerlo y llevarlo al Ministerio Público, pues se puede convertir en un problema que va a generar situaciones jurídicas contra aquella persona que detuvo y por supuesto que van a provocar que la víctima de ese hecho
pues se inconforma. Claro, por allá iba. Y por ejemplo, una detención de alguien que no se sabe si es adolescente o no, o aparenta mayor edad y es La- detenido como un adulto. La ley dice que tiene que, si en ese momento no hay forma de determinar la edad, o sea, hay que ser claros, nadie anda con un acta de nacimiento bajo el brazo, ¿no? Claro. Entonces, al momento de esa detención, pues la ley te dice de qué forma puedes demostrarlo. Lo principal es el acta de nacimiento, ¿sí? Lo segundo, pues es un examen psicobiológico que te va a permitir, a través de un examen de un médico, determinar la probable edad. Pero si no existiera el acta y tuviera que ser a través de un examen, y a pesar de que en el examen pues no pareciera ser menor de edad, hay que darle el beneficio. La ley dice que si se ve con apariencia de menor de 18 años, tiene que considerarse menor de 18 años. Si se ve de esa apariencia que tiene menos de 12 años, pues será de menos de 12 años. Lo que vaya a ocurrir con los trámites, todo lo que hace el Ministerio Público, la policía, el propio Poder Judicial, pues va a derivar que en determinado momento se demuestre la verdadera edad. Entonces ya ese asunto se tramitará en la edad que a él le corresponda de acuerdo a lo que se demuestre. Excelente, pues 14 años ya, Sí, magistrado. 14 años y pues bueno, yo creo que esto es un trabajo que pues han contribuido todos los operadores del sistema en el ámbito estatal, es decir, la propia Fiscalía General del Estado. Estuve contigo aquí hablando de un tema de una firma de un convenio. Estamos en pláticas con otra institución también del Estado, en donde probablemente se incorporen a la especialización. Y pues bueno, la propia Procuraduría, que hace unos meses tuvo una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, y que pues bueno, va a sufrir una transformación, pero pues bueno, ha hecho sus propias aportaciones. Todos hemos llevado a cabo una serie de acciones que nos han permitido darle fortaleza al sistema. Pues le agradecemos muchísimo esta No, plática tan yo interesante. te agradezco a ti por la oportunidad y pues darle la posibilidad al auditorio, a la ciudadanía, el conocimiento de lo que está ocurriendo y que quede claro totalmente que no hay ningún tipo de excepción con respecto a la aplicación de una sanción. Es diferente la sanción para adultos, para adolescentes y menores de 12 años, pero sí hay sanciones. Excelente, pues muchísimas gracias, le esperamos próximamente. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Muy buenos días. Muy buen día, nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más aquí a CIPSE Noticias más temprano.